El amor invencible. Avance, capítulo 36. Durante la cena, doña Josefa, Gael, Camila y Oliver compartían la mesa cuando ella notó la ausencia de Kika. Preocupada, preguntó a Gael si sabía por qué su hija no había bajado a cenar. Gael, con un leve suspiro, explicó que Kika había estado encerrada en su habitación todo el día y prometió hablar con ella tan pronto como terminaran de cenar. Oliver, queriendo ayudar, se ofreció a hablar con Kika en su lugar, pensando que tal vez ella se sentiría más cómoda con él. En ese momento, los pasos erráticos de alguien interrumpieron la conversación. Todos giraron hacia la entrada justo cuando Kika apareció tambaleándose con una botella en la mano. Su aspecto desaliñado y su mirada perdida alarmaron a los presentes. Antes de que pudiera avanzar mucho, tropezó y cayó al suelo. Doña Josefa fue la primera en levantarse, corriendo hacia ella con preocupación, seguida por Gael, que la ayudó a incorporarse. Al acercarse, ambos notaron el fuerte olor a alcohol que emanaba de Kika, dejando claro que estaba ebria. Gael, visiblemente afectado, le preguntó por qué había estado bebiendo, esperando una respuesta que explicara su comportamiento. Con una risa amarga y palabras arrastradas, Kika confesó que estaba bebiendo porque él iba a separarse de su madre. Su tono se tornó desafiante. Añadió que a partir de ese momento no seguiría ningún consejo de su abuela ni de su padre, dejando claro que haría únicamente lo que ella quisiera. Kika le dice a Gael que si quiere ayudarla, de la única forma que lo puede hacer es, sin separarse de su madre, una situación que coloca a Gael entre la espada y la pared. Leona le confesó a Consuelo que Gael había admitido estar enamorado de ella. Sin embargo, Leona dejó en claro que, para ella, Gael seguía siendo el mismo hombre de hace años, un hombre lleno de mentiras e hipocresía. Además, explicó que había descubierto que Gael formaba parte del mismo negocio ilícito que su padre, algo que reforzaba su desconfianza hacia él. A pesar de ello, Leona estaba considerando un plan más audaz y arriesgado, infiltrarse en la familia de Gael. Sabía que, para lograrlo, tendría que involucrarse con él de alguna manera, incluso simulando una relación para ganar su confianza y pertenecer a esa familia. Consuelo escuchó atenta, pero esta vez no pudo ocultar su desacuerdo. Siempre había apoyado a Leona en sus decisiones, pero esta idea le parecía demasiado peligrosa. Intentó advertirle, recordándole los riesgos que esto podría implicar. Sin embargo, Leona tenía claro su objetivo. Explicó que, al estar dentro de la familia, podría aprovecharse del prestigio y el dinero de Gael para eventualmente destruirlos desde adentro. Preocupada, Consuelo le preguntó si ya no amaba a David. La respuesta de Leona fue sincera pero dolorosa: estaba intentando dejar de amarlo. Consuelo no pudo evitar señalar que eso significaba que aún lo amaba y que quizás lo mejor sería perdonarlo y seguir trabajando juntos como lo habían hecho hasta ahora. Leona, con firmeza, dejó claro que en ese momento el único amor de su vida eran sus hijos. Ellos eran lo único que necesitaba y la razón detrás de todas sus decisiones. David notó que Flor estaba más pensativa de lo habitual y, preocupado, decidió preguntarle qué le pasaba. Flor, tras un breve suspiro, le confesó que estaba inquieta porque Silvano había estado intentando contactarla. Su voz temblaba al explicar que lo que más le preocupaba no era solo eso, sino que su hija se había metido en la cabeza y en el corazón la idea de querer conocerlo. Esa situación la tenía angustiada, porque temía que Silvano no solo buscara un acercamiento, sino que también intentara sacar algún provecho utilizando a su hija. Jacinta, que estaba presente, intervino para decir que también le había parecido extraño todo lo que Flor le había contado. Apenas terminó de hablar, doña Clara, que había estado escuchando en silencio, comenzó a tener un ataque de ansiedad. Su respiración se volvió agitada, y entre susurros desesperados repetía que Flor no debía reunirse con ese hombre. David actuó rápidamente, tomó la presión de su madre y verificó que todo estaba bajo control. Intentó calmarla, recordándole que no debía exaltarse de esa manera y que tenía que cuidar su salud. Sin embargo, doña Clara no se tranquilizó del todo. Con una voz cargada de emoción, le rogó a Flor que no buscara a Silvano, dejando claro que temía las consecuencias de cualquier contacto con él. Flor, conmovida por las palabras de doña Clara, admitió que había pensado en llamarlo, pero que al final se había arrepentido. Fue entonces cuando David,
firme y protector, le aseguró que ese hombre no merecía nada después de haberla dejado embarazada y abandonada en el altar. Le pidió que si Silvano volvía a intentar contactarla, se lo hiciera saber de inmediato, prometiendo que él se encargaría de defenderlas a ella y a su hija de cualquier amenaza. Su tono era decidido, dejando claro que no permitiría que ese hombre volviera a dañarlas. Columba entró al cuarto donde estaba Gael, con el rostro lleno de rabia y palabras listas para soltar. Le recriminó que ya se había enterado de lo que había pasado con Kika y que ahora debía ver las consecuencias de sus decisiones. Gael, visiblemente molesto, le respondió con firmeza que, pese a todo, no iba a cambiar de opinión. Esto encendió aún más la ira de Columba, quien le aseguró que no se iría de la casa porque, al final del día, siempre sería una torre negro. Las palabras de Columba no hicieron más que avivar el enojo de Gael. Le dijo que lo único que le importaba a ella era el apellido, y que era una lástima que no se hubiera dado cuenta antes del monstruo en el que ella se había convertido. Con frialdad, le anunció que esa noche dormiría en el cuarto de huéspedes porque no quería tener nada que ver con ella. Columba quedó entre lágrimas, su orgullo herido, mientras Gael se marchaba sin mirar atrás. Mientras tanto, en otro rincón de la casa, doña Josefa se comunicaba por teléfono con su hijo Matías. Le rogó una vez más que regresara a casa, pero Matías, manteniéndose firme, le reiteró lo que ya le había dicho: quería mucho a la familia, pero no iba a dejarse envolver de nuevo en sus conflictos. Doña Josefa, preocupada, le confesó que en la familia estaban pasando cosas graves, tanto a nivel personal como en la empresa, y que necesitaba su apoyo para investigar un problema serio que estaba ocurriendo en ella. Aunque Matías no dio una respuesta inmediata, quedó claro que las palabras de su madre lo habían dejado pensando. Tras colgar el teléfono, doña Josefa decidió actuar con rapidez y astucia. Se dirigió al cuarto de Ramsés y, con una sonrisa ensayada, adoptó la postura de una mujer enamorada. Con dulzura, le propuso hacerse cargo de la renovación de votos matrimoniales, asegurándole que contaría con la ayuda de Leona para organizarlo todo. También sugirió programar el evento para dentro de un mes, lo cual Ramsés aceptó sin sospechar nada. Doña Josefa sabía que cada movimiento debía ser calculado, y este era solo el comienzo de su plan. Ana Julia le comunicó a Leona su decisión de regresar a la casa de la familia Torrenegro. Explicó que, más aún con la cirugía de su madre Camila programada para el día siguiente, sentía que debía estar cerca de su familia en ese momento. Con gratitud, le agradeció a Leona por todo lo que le había ofrecido durante su estancia, así como por el apoyo incondicional que le brindó en todo momento. Leona, manteniendo su habitual calidez y comprensión, le aseguró que respetaba su decisión y que siempre sería libre de tomar el camino que considerara mejor para ella. Con una sonrisa cargada de cariño, agregó que dejaría el colchón en el cuarto tal y como estaba, para que, cuando Ana Julia decidiera regresar, supiera que siempre sería bienvenida en su hogar. Mientras la despedía, Leona no podía evitar una mezcla de emociones. Sabía que ese día sería el último en el que podría disfrutar de la presencia de su hija bajo su techo, al menos por un tiempo. Aunque aceptaba su decisión, su corazón se llenaba de melancolía al pensar en la distancia que la separaría nuevamente. Sin embargo, decidió guardar esos sentimientos para sí misma y mostrarle a Ana Julia únicamente el amor y la confianza que siempre habían definido su relación. Gael aprovechó un momento a solas con David para preguntarle sobre la cirugía de su hermana Camila. Con un tono tranquilo pero curioso, le pidió detalles sobre cómo iban los preparativos. David, con la seguridad que lo caracterizaba, le explicó que todo estaba programado y que, aunque la cirugía sería algo complicada, confiaba plenamente en que todo saldría bien. Después de hablar sobre Camila, Gael decidió cambiar el rumbo de la conversación. Con un semblante más serio, le preguntó a David si tenía algún problema con él. Desde el principio había sentido que lo trataba de manera extraña y poco formal, algo que no pasaba desapercibido. David, tras dudar unos segundos, accedió a hablar con sinceridad, pero con la condición de que lo que iba a decir quedara entre ellos. Mirándolo directamente, le confesó que estaba enamorado de Leona y que sabía que Gael también tenía algún tipo de sentimiento hacia ella. Las palabras de David cayeron como un balde de agua fría, pero Gael logró mantener la compostura.
Con un tono pausado, Gael le preguntó si entonces él era el novio con el que Leona recientemente había terminado. David, sin apartar la mirada, le confirmó que sí, que había sido él. La tensión entre ambos era palpable.